Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a seguir con el contexto internacional a partir de dos capítulos de historia del siglo XX de Hobsbawm, la Revolución Social y la Revolución Cultural. Hace algunas clases, a partir de Vista Panorámica del siglo XX, la introducción del libro, vimos que Hobsbawm denomina el siglo XX como un siglo corto, que va desde 1914 hasta 1991, o sea, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética, y que se divide además en tres etapas. La primera es la era de las catástrofes, que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Son años de guerras, revoluciones, crisis económicas. La segunda etapa, que se denomina la Edad de Oro, que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo, que son años en los cuales el nivel de vida de la población mundial crece y muchos países que basaban su economía en la exportación de productos primarios inician su proceso de industrialización. Y por último, el tercer periodo, que se denomina la era de la descomposición, que va desde la crisis de 1973 hasta el fin del siglo en 1991, y que son años en los cuales crece la brecha social, las asimetrías y crece también el individualismo. Retomo esta división para contextualizar los cambios sociales y culturales que vamos a ver hoy, ya que la revolución social y la revolución cultural son dos capítulos que pertenecen a lo que Hobsbawm llama la Edad de Oro. Pero antes de enfocarnos con los cambios sociales propiamente dichos, vamos a hacer algunos comentarios del contexto y los cambios políticos y económicos para luego ver cómo esos cambios repercuten en la sociedad. En los años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista político, se produce un cambio de paradigma del Estado, un cambio de lógica con respecto a cuál debe ser la relación del Estado con el mercado, la relación entre la política y la economía. Y esos cambios políticos y económicos repercuten en la sociedad. El fin de la Segunda Guerra Mundial implica una crisis del liberalismo en pos del afianzamiento de una lógica del Estado interviniendo en la economía. Esto ya había comenzado a partir de la crisis del 30, pero Europa recién lo implementará de manera plena después de la guerra, que es el momento en el cual se afianza a nivel mundial la supremacía del estado de bienestar. La presencia cada vez mayor del Estado se produce principalmente por dos motivos. Uno económico, que es que los países afectados por la guerra ven como una posible salida para afrontar la crisis de posguerra que el Estado intervenga en la economía, principalmente con la generación de empleo. Recordemos que las dos guerras mundiales son guerras que implican un alto nivel de destrucción, ya que son guerras que se desarrollan en ciudades y que involucran a la totalidad de la población. Por lo tanto, para afrontar sus consecuencias devastadoras, la creciente intervención del Estado en la economía se ve como la única salida. Pero también hay otro motivo de índole ideológica, que tiene que ver con promover una mayor presencia del Estado como modo de frenar el avance del socialismo a nivel mundial. El poder militar de la Unión Soviética es determinante para que las potencias aliadas venzan al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, luego de dos guerras mundiales y de una de las crisis más grandes del capitalismo, que es la crisis del 30, para fines de la década del 40 el socialismo se presenta como una alternativa real y poderosa al capitalismo. Esto se refleja en el resultado de las elecciones. Por ejemplo, en las primeras elecciones en Inglaterra, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Laborista vence a Churchill. La lógica del Estado interviniendo en la economía a través de la generación de empleo implica que gran parte de la población mundial se encuentra empleada y por lo tanto crezca su nivel de vida y capacidad de consumo. Como veremos con los cambios que menciona Hobsbawm, si la clase obrera consigue un nivel de vida más estable, progresivamente dejan de ser el motor de movilización y de cambio social, ya que el descontento social es menor. Por lo tanto, en una clase obrera más afianzada económicamente, el socialismo como ideología encuentra menos espacios para infiltrarse. La lógica de intervención del Estado en la economía les permite a los países capitalistas paliar la crisis de posguerra, mantener alto el nivel de vida de la población y comenzar sus años dorados, eso que Hobsbawm llama la Edad de Oro. Por eso, en Vista Panorámica, Hobsbawm dice que la gran ironía del siglo XX es que el socialismo salva a su enemigo más acérrimo en la Segunda Guerra Mundial, que es el capitalismo.
Luego de la guerra, el capitalismo inicia su edad de oro manteniendo cierta estabilidad económica y altos niveles de vida de la población, por lo tanto comienza a declinar la fuerza del socialismo como sistema económico alternativo. Ahora sí, vamos a ver cómo repercuten estos cambios políticos y económicos en la sociedad. Hobsbawm distingue 4 grandes cambios sociales que se dan de manera universal y con una asombrosa rapidez. El primero es la muerte del campesinado, el segundo, el auge de las profesiones, el tercero, cambios al interior de la clase obrera y el último, el rol de la mujer. El primer cambio es la muerte del campesinado. Aquí hablamos obviamente de una metáfora, es decir, la virtual desaparición del campesinado como clase. Decimos que mueren en el sentido de que se transforman en otra cosa. Este cambio se produce como consecuencia de las migraciones internas. Si a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el movimiento demográfico más importante fueron las migraciones ultramarinas, principalmente de Europa a América, luego de las dos guerras mundiales el proceso más importante son las inmigraciones del campo a las ciudades. Las migraciones campo-ciudad son consecuencia de la mecanización en el campo y también del desarrollo industrial. Por un lado, la intención de aumentar la productividad en el campo lleva a la necesidad de hacer un uso intensivo del capital por agricultor. Se invierte en maquinaria, en biotecnología, también se hace una cría selectiva de ganado. Hobsbawm habla aquí de la revolución verde. Además, el desarrollo en el transporte permite acortar tiempos, acortar distancias y favorece estos desplazamientos. Pensemos que a finales del siglo XIX un obrero europeo podría tardar meses en llegar a América. La creciente utilización de maquinaria en el campo genera que disminuya la demanda de mano de obra y la contracara de este proceso en el campo es el crecimiento del empleo en las ciudades, sobre todo en aquellos países que se industrializan en esta época, como es el caso, por ejemplo, de Argentina. Una consecuencia de la muerte del campesinado es la urbanización, el crecimiento de las ciudades, tanto de manera horizontal, es decir, que extienden los límites, pero también el crecimiento vertical con la construcción de grandes edificios, grandes rascacielos. En los países del tercer mundo se produce un estallido demográfico, por ejemplo, en América Latina, Hobsbawm destaca los casos de San Pablo o México DF como ciudades que crecen a niveles extraordinarios. Sin embargo, hay que destacar que en los países del primer mundo se va a dar un proceso contrario, que es la descentralización de las grandes ciudades. Va a haber una tendencia entre las personas de mayor poder adquisitivo de trasladarse desde el centro hacia los suburbios. Ese es el modelo que se intenta imitar en Argentina en los años 90 con los countries o los barrios privados. La urbanización genera un crecimiento en el sector terciario. Al crecer los límites de las ciudades y la densidad de población, crece también el área de servicios como una necesidad, por ejemplo, el correo, el transporte, la educación y la salud. Eso nos lleva a pensar en el segundo gran cambio que destaca el autor, que es el auge de las profesiones. Para la segunda mitad del siglo XX, gran parte de la población mundial se encuentra alfabetizada, y lo que se va a producir es un aumento en las demandas de las plazas secundarias y universitarias. Durante la Edad de Oro, la enseñanza universitaria crece de manera repentina. Esto se relaciona con lo que mencionábamos al comienzo de cómo mejora el nivel de vida de la población a nivel mundial. Esto permite que los hijos de los obreros puedan retrasar su ingreso al mercado laboral, es decir, que no tienen que salir a trabajar inmediatamente luego de que terminan sus estudios primarios o secundarios. La educación empieza a ser entonces un bastión para el ascenso social y también las licenciaturas universitarias permiten aspirar a ocupar un puesto en el Estado, que al aumentar sus funciones aumenta también su aparato burocrático, es decir, el personal que trabaja dentro del Estado. Durante esos años, la universidad se vuelve un espacio más heterogéneo, ya que no está destinado solo a las familias más ricas. El crecimiento de la matrícula universitaria y la heterogeneidad de los estudiantes permite que las universidades se conviertan en espacios no solo de enseñanza académica, sino también en un espacio donde se debaten las problemáticas sociales. Estos cambios delinean un nuevo grupo social diferenciado que es la juventud.
En décadas anteriores, la necesidad de insertarse rápidamente al mercado laboral generaba que el paso de la niñez a la adultez sea repentino. La posibilidad de estudiar da origen a este nuevo grupo social, cultural y político que es la juventud. Para Hobsbawm, los jóvenes son radicales, son explosivos y naturalmente se oponen a la autoridad tanto paterna como universitaria como estatal. Y por eso durante la Edad de Oro son el motor de cambio social. Es un periodo en el que el descontento económico es bajo, principalmente para aquellos a quienes habían vivido la época de las catástrofes y por lo tanto no es la clase obrera, sino los jóvenes los que encabezan las movilizaciones y las manifestaciones más radicales. Un ejemplo muy emblemático es el Mayo francés en 1968, que es ese momento en el cual los jóvenes salen a ocupar las calles de París, a tomar el espacio público, con consignas más superfluas que las que tenía el movimiento obrero en décadas anteriores. Las consignas del Mayo francés son, por ejemplo, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible. También podemos pensar en los movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, el hipismo. Todos estos movimientos están conformados principalmente por jóvenes. La definición de la juventud como un actor social relevante repercute también en el mercado de consumo. Durante estos años crecen las industrias destinadas a los jóvenes, como por ejemplo la industria discográfica, son los años de la Beatlemanía, o sea, el fanatismo por los Beatles. También se realizan conciertos masivos como Woodstock, crece la industria cinematográfica, Hollywood, crece la industria televisiva, cambian los modos de vestir y el modelo cultural hegemónico es Estados Unidos. Los cambios en el mercado de consumo afectan también a la clase obrera, que durante estos años va a sufrir un proceso de heterogeneización y ruptura interna. El tercer cambio que menciona Hobsbawm son los cambios al interior de la clase obrera. El modo de producción capitalista implica inherentemente el crecimiento del individualismo, por ejemplo, por los métodos de trabajo dentro de la fábrica. La división del trabajo implica que cada obrero se encargue de una tarea específica siguiendo el ritmo de la máquina y eso tiene como consecuencia el aislamiento y la alienación. Hobsbawm compara a la clase obrera en el siglo XX con la clase obrera en el siglo XIX para hacer referencia a que en el siglo XIX la identidad de clase era más fuerte, era una clase segregada del resto y esto se podía ver en los modos de vestir, en los espacios de sociabilidad a los que asistían, también en los gustos. Pero con la masificación del mercado de consumo de mediados del siglo XX, la clase obrera deja de estar segmentada del resto de la sociedad y la conciencia de clase se va perdiendo progresivamente. La masificación del mercado de consumo y el crecimiento del nivel de vida de la clase obrera permite una homogeneización de las clases sociales que no tiene que ver con que las clases bajas imitan las costumbres de las clases altas, sino con que, independientemente de la clase a la que perteneciera una persona, todos consumían los mismos productos. El ejemplo del jean o de los borcegos son ejemplos emblemáticos ya que en un primer momento es un tipo de indumentaria destinada al trabajo, se crean como una indumentaria destinada al trabajo y luego comienzan a utilizarse en otros ámbitos que no necesariamente son ámbitos laborales. Y también empiezan a utilizarlo personas que no necesariamente pertenecen a la clase obrera. El proceso de inmigración interna que mencionábamos recién cuando hablábamos de la muerte del campesinado también provoca una ruptura dentro de la clase obrera. Los obreros que ya vivían en las ciudades y que estaban más habituados al trabajo industrial estaban más calificados que los recién llegados y por lo tanto se van a beneficiar con los empleos mejores pagos. El último cambio que menciona Hobsbawm es un cambio que tiene que ver con el afianzamiento de la mujer como actor político importante. Por supuesto que la mujer ya trabajaba antes de la Segunda Guerra Mundial, hay organizaciones de mujeres que datan del siglo XIX, pero en este periodo posterior a la guerra se produce un ingreso masivo de la mujer al mercado de trabajo. Este ingreso masivo de la mujer al mercado de trabajo tiene dos causas principales. La primera, por necesidad, muchas mujeres pierden a sus maridos en la guerra o quedan incapacitados y ellas quedan como cabezas de familia, entonces necesitan salir a trabajar porque son el sustento del hogar. Otro motivo es por ideología. Cada vez más mujeres casadas tenían el deseo de trabajar.
El ingreso masivo de la mujer al mercado laboral implica que los movimientos feministas comiencen a reclamar con más fuerza derechos políticos. Durante esos años se sancionan en muchos países leyes que habilitan a las mujeres a votar. En Argentina, por ejemplo, en 1947 se sanciona la ley de voto femenino. Los cambios en el rol de la mujer también se van a ver reflejados en el mercado de consumo. Así como decíamos que comienza a haber una industria destinada a los jóvenes, también comienza a haber una industria destinada a las mujeres, como la industria del maquillaje o incluso la de los electrodomésticos que automatizan las tareas del hogar, como por ejemplo el lavarropas. Por eso, las publicidades de los electrodomésticos en esa época, y es algo que hoy en día se sigue manteniendo en gran medida, suelen estar destinadas hacia un público femenino. Ahora, luego de desarrollar los cambios sociales, vamos a mencionar cómo estos cambios sociales repercuten en la cultura. Si bien de alguna manera los fuimos marcando a lo largo de la clase, vale mencionarlos para distinguirlos claramente. La mayor autonomía de la mujer produce cambios en el modelo de familia, nuclear, y surgen, por ejemplo, las familias monoparentales. También en muchos países se sancionan leyes que habilitan el divorcio, también es el caso de Argentina durante el peronismo. Son años además de liberación sexual, principalmente a partir de la venta de los anticonceptivos, y también son años en los cuales comienzan a visibilizarse diversidades en cuanto a la orientación sexual. Con respecto a la definición de los jóvenes como un grupo social diferenciado, ya mencionamos que esto trae consecuencias en el mercado de consumo. Los adolescentes comienzan a ser un agente de consumo, también se les hace concesiones a los sectores juveniles, como por ejemplo en muchos países permitir que a los 18 años pudieran votar, y se invierten los papeles generacionales. Los padres comienzan a aprender de sus hijos porque son estos jóvenes los que asimilan con mayor rapidez las innovaciones tecnológicas que avanzan a lo largo del siglo XX. La consolidación de la cultura juvenil trae consigo nuevos modos de disponer del ocio, de los tiempos libres y nuevos modos también de interpretar el arte. Para Hobsbawm, los jóvenes consumen principalmente dos tipos de arte: el arte populista, que es ese tipo de arte que apela al discurso de las clases populares y a los gustos de las clases populares, y por otro lado el arte iconoclasta. El arte iconoclasta es un arte muy relacionado con el culto a las imágenes, pero en oposición, como una manifestación en oposición al culto a las imágenes religiosas. Y por último, Hobsbawm destaca como cambio cultural el individualismo, que es un concepto que atraviesa todo su libro. Esto tiene que ver con la premisa en la que se basaba el mercado de consumo, que es la concepción de un mundo conformado por millones de personas definidas por el hecho de ir en pos de sus propios deseos. El individuo es el centro del sistema capitalista, el individuo persiguiendo sus intereses privados, su interés personal, su deseo de acumular riqueza, su deseo de conseguir una propiedad privada, adquirir una propiedad privada. Por lo tanto, lo que va a destacar a Hobsbawm a lo largo de toda la historia del siglo XX es cómo ese individualismo que es inherente al sistema capitalista se afianza sobre todo con el asentamiento del neoliberalismo a finales del siglo XX.